La noche del 11 de febrero de 2014, en las montañas tranquilas de Santander, Jenny Carolina Castro, de solo 15 años, desapareció sin dejar rastro. Lo que parecía un paseo breve, terminó en un hallazgo escalofriante. Su cuerpo, abandonado junto a una alcantarilla, con signos de violencia brutal. Así comenzaba una de las investigaciones más perturbadoras del año, marcada por secretos familiares, una relación clandestina y un crimen que desgarró a toda una familia. Daisy Ramírez, madre de Jenny, tenía 48 años y había formado su familia en una zona montañosa del Tolima, en el centro del país. Sus hijos crecieron entre el campo y el pueblo, en un entorno rural. 26 años antes, Daisy había tenido a su primera hija, Diana Ramírez, fruto de una relación anterior. Cuando Diana tenía 4 años, Daisy inició una nueva vida con el hombre que sería el padre de sus siguientes 3 hijos. Jenny nació en 1999. Era una niña blanca, cachetona, de apariencia fuerte y saludable, muy recordada por su familia por su belleza y presencia. Al cumplir 3 años, Jenny se volvió inseparable de su hermana Viviana Castro, quien era 2 años mayor. Compartían juegos, secretos y una relación de complicidad que fortaleció su vínculo a lo largo de la infancia. La vida familiar transcurría con relativa calma hasta que, en 2003, el conflicto armado en el sur del Tolima interrumpió su tranquilidad. La violencia obligó a la familia a dejar su hogar. Ese mismo contexto también afectó la relación de pareja de Daisy con su esposo, Paulo Antonio, con quien había compartido 19 años. La separación fue definitiva y Daisy se trasladó a Bogotá con sus 4 hijos: Diana, John Alexander, Viviana y Jenny. En la capital, Daisy enfrentó sola la dureza de una ciudad desconocida. Con 4 hijos pequeños a su cargo, tuvo que buscar empleo en condiciones difíciles. Asumió la responsabilidad completa del hogar, luchando por garantizarles educación y estabilidad, a pesar de las muchas dificultades que le impuso la vida urbana. Jenny y sus hermanos enfrentaron responsabilidades desde muy jóvenes. Diana, la mayor, dejó el hogar para comenzar a trabajar, mientras que John Alexander asumió un papel protector, cuidando especialmente de Jenny, quien en 2003 tenía apenas 4 años. En ese momento, él trabajaba en una empresa de alimentos y ayudaba económicamente para que su hermana pudiera estudiar. Jenny creció rápidamente. A los 10 años inició el bachillerato en Bogotá y se destacaba por su facilidad para socializar y compartir con los demás. Sin embargo, las dificultades económicas comenzaron a afectar su proceso educativo. Su madre, como cabeza de familia, no contaba con los medios necesarios para ofrecerle una educación completa, lo que llevó a que Jenny solo pudiera estudiar hasta 6º de bachillerato. Durante ese tiempo, la familia tuvo que trasladarse varias veces, buscando un lugar donde poder establecerse de forma estable. En 2011, cuando Jenny tenía 13 años, se mudó a vivir con su hermano John Alexander. Allí conoció a Jeffer Armando Molina, un joven de 22 años que trabajaba en el mismo lugar que su hermano. La relación entre Jenny y Jeffer comenzó a través de redes sociales. Por su apariencia y actitud madura para su edad, Jenny causó una fuerte impresión en Jeffer. Aunque la diferencia de edades era evidente, el vínculo entre ambos se fue fortaleciendo con el tiempo. Jenny se mostró muy entusiasta en esta nueva etapa, en la que compartían constantemente actividades y tiempo juntos. Lo que comenzó como una conexión casual fue creciendo en intensidad emocional. Jenny, aún en plena adolescencia, vivía con ilusión cada momento, siempre buscando más experiencias y emociones. Había un obstáculo importante en la vida de Jenny. Su madre, Daisy, sentía que su hija era demasiado joven para mantener una relación sentimental. Desde su perspectiva, intentaba orientarla y protegerla, pero las diferencias entre ambas eran cada vez más notorias. Según personas cercanas, la relación entre madre e hija estaba marcada por constantes tensiones y falta de entendimiento. De acuerdo con Jeffer,
La situación dentro del hogar no era fácil para Jenny, y las discusiones con su madre se volvieron frecuentes. En 2013, en medio de ese ambiente complejo, Jenny decidió avanzar en su relación sentimental y dar un paso significativo. Ante la falta de estabilidad en su entorno familiar y sintiéndose sin un lugar al que acudir, tomó la decisión de irse a vivir con Jeffer. Esta elección fue difícil de asimilar para su familia. Para muchos, no se trató de una decisión impulsiva, sino de una medida tomada ante una sensación de aislamiento y falta de apoyo emocional. Desde el punto de vista de Daisy, en casa no le faltaba nada a su hija. Trabajaba para que tuviera lo necesario, tanto en lo académico como en lo personal. Pero para Jenny, la situación emocional pesaba más que las condiciones materiales. La joven pareja se instaló en una pequeña habitación alquilada en un apartamento del occidente de Bogotá. Al principio, vivieron su relación con entusiasmo, como si todo fuera parte de una historia romántica. Pero con el paso del tiempo, la convivencia trajo consigo nuevas dificultades. Las discusiones se volvieron frecuentes, casi siempre motivadas por los celos, que se presentaban de ambas partes. Convivir bajo el mismo techo hizo más visibles las inseguridades de la relación. Las redes sociales y las amistades externas se convirtieron en motivos de conflicto. Tanto Jenny como Jeffer desconfiaban mutuamente de sus conversaciones y contactos en línea, lo que alimentó un ambiente tenso e inestable. A los 6 meses de vivir juntos, cuando Jenny tenía 14 años, Jeffer afirmó haber encontrado mensajes que interpretó como una señal de deslealtad. Se trataba de una conversación con otro joven de Bogotá. En diciembre de 2013, Jeffer decidió terminar su relación con Jenny debido a una supuesta infidelidad. La relación no concluyó en buenos términos, y él quedó con un sentimiento de rencor que le resultó difícil superar. Según quienes lo rodeaban, Jeffer no quiso hablar más del tema y solo expresó su intención de que Jenny siguiera su camino. Un mes después, a finales de diciembre de 2013, Diana, la hermana mayor de Jenny, había conseguido trabajo en las montañas de Santander, en una zona reconocida por la producción de bocadillos. Allí, en una de las fábricas, mantenía contacto con su hermana. Jenny le comentó que se sentía desanimada y con ganas de cambiar de ambiente. Fue entonces cuando decidió mudarse con Diana a la vereda. Con 15 años, Jenny se trasladó a vivir a esa zona rural. Creía que allí podría cumplir sus sueños y que su suerte sería diferente. Ayudaba a su hermana empacando productos y participaba en las labores diarias de la fábrica. También compartían mucho tiempo juntas e incluso se habían inscrito para estudiar en Vélez. Jenny inició una nueva etapa en su vida. Su presencia seguía llamando la atención y comenzó a recibir el interés de varios jóvenes. Uno de ellos fue Anderson David Rojas, un campesino de Barbosa de 26 años. Anderson intentó acercarse a Jenny, pero ella no quiso iniciar una relación con él. Había comentado que venía de una relación anterior en Bogotá y que ahora estaba enfocada en trabajar y salir adelante. Jenny vivía a 20 kilómetros del municipio de Barbosa, en la casa de su hermana Diana, quien había formado una familia con David Gerena, un compañero de trabajo y miembro de una familia campesina de la región. En una ocasión, la familia celebró el primer cumpleaños y bautizo del hijo de Diana, reunión a la que asistieron sus allegados. Esa noche, a Jenny le presentaron a Sergio Gerena, un joven de 18 años, hermano de David, el esposo de Diana. Esa misma noche comenzaron a hablar y compartir tiempo juntos, y al poco rato ya se los veía acompañándose. Sin embargo, Jenny lo consideró solo como un pretendiente más. Su prioridad seguía siendo el estudio y el trabajo. Un mes después, en la noche del 11 de febrero de 2014, algo ocurrió. El celular de Jenny comenzó a sonar repetidamente. Recibía llamadas en las que nadie le hablaba y colgaban. Finalmente, estando en el cuarto con su hermana, contestó una de esas llamadas. Después de eso, salió rápidamente de la casa. Antes de irse, avisó que no se iba a demorar porque estaban por servir la comida, pero Jenny nunca regresó. Diana Ramírez, su hermana mayor, salió junto a su madre a buscarla al ver que no regresaba.
Les parecía extraño, ya que Jenny siempre solía informar si iba a salir y nunca se demoraba sin avisar. Viviana, otra de sus hermanas, y su madre Daisy habían llegado poco antes de visita a la finca. La familia comenzó a preguntarse si algo podía haber ocurrido. Una de las posibilidades que consideraron fue que Jenny, todavía muy afectada por su antigua relación con Jeffer Armando Molina, un joven de 22 años con quien había terminado un mes antes, hubiera decidido irse a buscarlo a Bogotá. Jeffer había dado por terminada la relación tras una supuesta infidelidad, y desde entonces no tenían contacto. Sin embargo, Jenny no respondía a las llamadas, y al poco tiempo, su teléfono apareció apagado. A la 1 de la mañana, la familia seguía sin noticias. La preocupación crecía y nadie en la casa podía dormir. Al día siguiente, en el amanecer húmedo de ese valle santandereano, un campesino, Jubino Díaz García, fue alertado por otro joven que pasaba por un camino cercano. Este le hizo señas, y juntos se dirigieron al lugar indicado. Allí encontraron el cuerpo sin vida de una joven, abandonado al lado de una alcantarilla, a 2 kilómetros de la vía que conecta Barbosa con Vélez, en Santander. Ninguno de los dos reconoció de inmediato a la joven. Al no saber quién era, el campesino procedió a llamar a la policía. Hacia las 7 de la mañana, en la estación de policía de Barbosa, un uniformado con experiencia fue alertado sobre un caso de homicidio. El intendente José Rodrigo Bedoya, investigador de homicidios de la SIJIN de Barbosa, se desplazó de inmediato al lugar del hallazgo. La información preliminar indicaba que se trataba del cuerpo sin vida de una mujer joven, ubicado en una cañada, con signos evidentes de violencia. Al llegar a la vía destapada donde se encontraba el cuerpo, el uniformado se sorprendió por la gravedad de las lesiones. El cuerpo presentaba señales claras de violencia y agresión física, lo que indicaba un ataque brutal. La ropa estaba intacta y no se identificaron signos de violencia sexual. La escena del crimen sugería que la víctima fue trasladada y abandonada en ese lugar, según los investigadores, sino arrojada desde otro punto cercano. Los investigadores inspeccionaron el área cercana a la cañería, desde donde se presumía que el cuerpo pudo haber sido lanzado. Durante la inspección, se logró un primer hallazgo clave, una tarjeta SIM, la cual estaba quebrada. Sin embargo, no se encontró ningún teléfono móvil en la escena. También se detectaron signos de que el cuerpo había sido arrastrado entre la vegetación. El suelo mostraba huellas de calzado y rastros de humedad, producto de las lluvias recientes. Otro elemento material hallado fue una cruz, un dije de camándula, que aparentemente había sido arrancado con fuerza, posiblemente durante un forcejeo. El investigador sospechó que la víctima había intentado defenderse. La cruz hallada en la escena quedó incrustada dentro de una huella, probablemente del responsable del hecho. Desde ese momento, el intendente José Rodrigo Bedoya supo que debía identificar al dueño de ese crucifijo, pero antes era necesario establecer la identidad de la víctima. El cuerpo no portaba documentos. Sin embargo, algunos lugareños comenzaron a acercarse. Uno de ellos, un joven del sector, reconoció a la víctima y aseguró que se trataba de Jenny. La conocía porque, aunque llevaba poco tiempo en la vereda, ya era conocida por varios en la zona. Jenny había llegado un mes antes, aunque su aspecto estaba alterado, el cabello mojado y la ropa desordenada. Quienes la conocían confirmaron su identidad. El cuerpo fue trasladado a Barbosa, donde se le practicó una necropsia para determinar con precisión la causa de muerte. En Bogotá, John Alexander Castro recibió la noticia del fallecimiento de su hermana. La noticia fue devastadora para él. De inmediato, informó a su lugar de trabajo y se comunicó con Jeffer, expareja de Jenny, para contarle lo sucedido. Poco después, John viajó con rapidez hacia Santander, partiendo en motocicleta. Ese mismo día, el investigador Bedoya tomó declaración a las hermanas de Jenny, Diana y Viviana, en la estación de policía de Barbosa. Durante el interrogatorio, Viviana, quien había sido muy cercana a Jenny,
Recordó algo que su hermana le había comentado una semana antes del crimen y consideró relevante informarlo a las autoridades. Viviana contó que Jenny le había expresado la posibilidad de estar embarazada, aunque no le dijo quién podría ser el padre. Según Viviana, su hermana estaba muy angustiada por esa situación y temía el futuro. En sus palabras, no quería traer a un hijo a sufrir en el mundo. La investigación estableció que Jenny había terminado recientemente una relación sentimental en Bogotá. Se trataba de la relación que mantuvo con Jeffer Armando Molina, su expareja. Con la información recopilada, el intendente José Rodrigo Bedoya comenzó a formular una hipótesis inicial del caso. Para los investigadores, el primer posible móvil era de tipo pasional. Un día después de los hechos, Daisy, la madre de Jenny, trasladó el cuerpo de su hija a Bogotá, donde fue sepultado. Ese mismo 12 de febrero de 2014, se entregaron los resultados de la necropsia. El cuello de Jenny fue herido con un cuchillo pequeño. De inmediato, Jeffer Armando Molina fue citado para rendir declaración ante el intendente Bedoya en Barbosa. Como expareja de la víctima, su testimonio era clave. La relación entre Jenny y Jeffer había terminado en Bogotá poco tiempo antes, y según la investigación, no había finalizado en buenos términos. Existía un fuerte sentimiento de rencor por parte de Jeffer hacia Jenny, motivado por la sospecha de que ella seguía conversando con otras personas. El investigador consideró que ese rencor podía ser un factor relevante en el caso, ya que frases como «si no eres para mí, no eres para nadie» suelen aparecer como móviles en situaciones similares. Jeffer negó haber participado en los hechos. Alegó que la noche del crimen se encontraba en su lugar de trabajo en Bogotá, donde los registros de ingreso y salida quedaban registrados. El lugar donde Jeffer trabajaba estaba ubicado en Bogotá, lo que le daba una posible coartada física. Por lo tanto, aunque no parecía haber estado presente en Barbosa la noche del crimen, surgió la posibilidad de que pudiera estar implicado como autor intelectual. El intendente Bedoya procedió a verificar la versión entregada por Jeffer. Tras comunicarse con la empresa en la que trabajaba, se confirmó que, en efecto, la noche de los hechos, Jeffer se encontraba cumpliendo turno laboral en Bogotá. A pesar de esa verificación, la investigación continuó su curso. Pasó una semana. Viviana, la hermana de Jenny, informó al intendente José Rodrigo Bedoya que sospechaba de otra persona. Mencionó a Anderson David Rojas, un campesino de 26 años, que había mostrado interés en Jenny. Su cercanía con la joven generó dudas, lo que llevó a considerar la posibilidad de que, al no ser correspondido, pudiera haber actuado movido por ese rechazo. Para el investigador, el caso de Anderson podía encajar en un móvil pasional, lo que llevó a incluirlo como uno de los objetivos de la investigación. Se iniciaron las labores de indagación, y Anderson fue llamado a rendir declaración. Su número aparecía entre las últimas llamadas realizadas desde el teléfono de Jenny, lo que reforzó la necesidad de escucharlo. Durante su testimonio, Anderson negó tener relación con el crucifijo hallado en la escena del crimen. Afirmó que en ningún momento había encontrado ni tenido en su poder dicho objeto. En su declaración, también explicó cómo conoció a Jenny y dio detalles relevantes sobre su vínculo con ella. En el interrogatorio, Anderson reveló una información significativa. Sabía quién era, supuestamente, el padre del posible embarazo de Jenny. Según él, ella misma se lo había contado durante una conversación privada, producto de la confianza que existía entre ambos. Con esos datos, el intendente Bedoya creía estar más cerca de identificar al verdadero dueño del crucifijo. Las pistas apuntaban nuevamente a las personas cercanas a Jenny, entre ellas su expareja, Jeffer Molina, quien ya había negado cualquier implicación en el crimen. Había pasado una semana desde el asesinato de Jenny Carolina Castro, de 15 años, ocurrido el 11 de febrero de 2014, en Barbosa, Santander. El intendente José Rodrigo Bedoya tenía ahora frente a él a un posible sospechoso. Las sospechas hacia Anderson David Rojas, campesino de 26 años, se basaban en la cercanía que mantenía con Jenny. Sin embargo,
Anderson negó haber cometido el crimen. Durante el interrogatorio, entregó una información que resultó clave para la investigación. Señaló que Jenny mantenía una relación con Sergio Gerena, hermano de David Gerena, esposo de Diana Ramírez, la hermana mayor de Jenny. Sergio, de 18 años, había conocido a Jenny en una reunión familiar. Según Anderson, Jenny le había contado que había tenido algo con Sergio, pero que él ya tenía pareja y no podían continuar con esa relación. Afirmó además que se trataba de un vínculo clandestino. En una ocasión, Jenny le confesó que se sentía asustada, pues creía estar embarazada y no sabía cómo decírselo a Sergio. También le había comentado que Sergio estaba molesto y no quería que nadie supiera de la posible situación. Por esa razón, el 11 de febrero de 2014, Anderson buscó a Sergio en Barbosa para pedirle que hablara con Jenny, ya que ella necesitaba decirle algo importante. La conversación fue tensa. Sergio se mostró alterado y afirmó que no tenía nada que hablar con ella. Para el intendente Bedoya, el testimonio de Anderson era coherente. A partir de ese momento, dejó de considerarlo como sospechoso y lo tomó como testigo. La información que aportó fue considerada determinante en el curso de la investigación. El siguiente paso fue confirmar si efectivamente existía una relación entre Jenny y Sergio. El investigador habló con Diana, la hermana mayor de Jenny. Ella confirmó que en varias ocasiones su hermana se ausentaba sin avisar y que en una oportunidad se molestó porque Jenny se había ido con Sergio a un matrimonio sin responderle el teléfono. Diana también advirtió a su hermana que tuviera cuidado, ya que Sergio tenía pareja y no era apropiado involucrarse en esa situación. Con el nuevo testimonio, por primera vez desde el inicio de la investigación, el intendente José Rodrigo Bedoya dejó de considerar a Jefer Molina, expareja de Jenny, como principal sospechoso del asesinato. A partir de ese momento, su atención se centró en una sola persona, Sergio Gerena. La hipótesis sobre Sergio comenzó a cobrar fuerza. Para el investigador, el joven tenía una posible motivación. Según su análisis, Sergio ya no quería mantener contacto con Jenny, y si ella realmente estaba embarazada, él habría negado cualquier responsabilidad. En marzo de 2014, un mes después del crimen, el intendente Bedoya localizó a Sergio Gerena. Durante el encuentro, Sergio negó haber mantenido una relación sentimental con Jenny y afirmó que solo se habían visto en una o dos ocasiones. El investigador lo notó nervioso, pero aún necesitaba pruebas para poder judicializarlo. Una de las primeras evidencias halladas junto al cuerpo de Jenny había sido una sierra abandonada. Además, los registros telefónicos se convirtieron en una pista clave. A través de los datos de llamadas, se identificó la línea móvil de Sergio y se estableció que su teléfono se encontraba en el mismo lugar y a la misma hora en que ocurrieron los hechos. Esta prueba técnica reforzó la hipótesis del investigador. Hacia finales de febrero de 2014, el intendente Bedoya continuó su búsqueda de evidencias. Puso especial atención en el crucifijo que Jenny había arrancado a su agresor durante el ataque. Surgió la posibilidad de que Sergio fuera el dueño de ese objeto. También comenzaron a circular sospechas sobre si Sergio podría estar ocultando a alguien en su casa. Ante estas señales, la fiscalía ordenó un allanamiento en la vivienda donde él vivía con sus padres. Durante la inspección, el investigador encontró rastros de sangre. Junto al lavadero, había un recipiente plástico con prendas de vestir en remojo con detergente, pertenecientes a Sergio. En medio del procedimiento, Manuel Gerena, padre de Sergio, aseguró que las manchas en la ropa no eran de sangre, sino suciedad común. Sin embargo, para el intendente Bedoya, las explicaciones dadas parecían intentar desviar la investigación de su objetivo principal. Durante el allanamiento, el intendente José Rodrigo Bedoya notó que Sergio Gerena tenía una camándula a la que le faltaba el Cristo. Inmediatamente lo relacionó con el crucifijo hallado en la escena del crimen, un dije que había sido encontrado junto al cuerpo de Jenny Carolina Castro. El investigador incautó la camándula y sintió que finalmente estaba frente al dueño del objeto.
y posiblemente frente al responsable del crimen. Para él, el allanamiento permitió recolectar elementos que consideraba concluyentes. Sin embargo, al no contar aún con una orden de captura, recopiló todas las pruebas y las envió a la Fiscalía. Abel Morales Leal, director seccional de Fiscalía de Santander, confirmó que existían pruebas suficientes para solicitar la orden de captura. Entre ellas, se encontraba evidencia biológica. Según la hipótesis de la Fiscalía, Sergio Gerena había asesinado a Jenny porque ella estaría embarazada, y él no quería que se conociera la relación clandestina entre ambos. En abril de 2014, 3 meses después del homicidio, el intendente Bedoya capturó a Sergio Gerena. El joven negó su participación y no mostró reacción ante los cargos. Fue presentado ante un juez, quien legalizó su captura. La Fiscalía le imputó el delito de homicidio agravado, pero él no aceptó los cargos. Mientras comenzaba el proceso judicial, fue enviado a un centro de reclusión. Ese mismo mes se dio inicio al juicio contra Sergio Gerena. La Fiscalía presentó como primera prueba los elementos encontrados durante el allanamiento a su residencia. En respuesta, el padre de Sergio, Manuel Gerena, contrató un abogado para intentar demostrar su supuesta inocencia. Alegó que no se había encontrado nada relevante y cuestionó la interpretación de las pruebas. Sin embargo, en el allanamiento, se incautó una camándula que coincidía con el crucifijo hallado en la escena del crimen. La defensa también negó esta relación, afirmando que el objeto pertenecía a otra persona. Argumentaron que la camándula era de alguien llamado Jiki y que cualquier similitud era una coincidencia. Hubo una prueba que la defensa de Sergio Gerena no pudo refutar: la ubicación de su línea telefónica en la hora y en el lugar donde ocurrieron los hechos. Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó que se le declarara culpable del delito de homicidio agravado contra una menor de edad. Ante la inminencia de una condena, el juez le ofreció a Sergio Gerena una última oportunidad para aceptar su responsabilidad y confesar. Fue entonces cuando solicitó un preacuerdo con la Fiscalía, con el objetivo de cerrar esa etapa procesal y centrarse únicamente en la pena. En septiembre de 2014, Sergio admitió haber asesinado a Jenny Carolina Castro, con quien mantenía una relación, en una vía rural sin pavimentar del municipio de Barbosa, Santander. Según los hallazgos de la investigación, Sergio la había llamado y citado a ese lugar solitario en horas de la noche. De acuerdo con el informe policial, los dos jóvenes mantuvieron una breve conversación que derivó en una pelea. Jenny forcejeó y logró arrancarle el dije, que quedó abandonado en el terreno húmedo, dejando también sus huellas. Ese crucifijo fue una de las claves que guió al intendente José Rodrigo Bedoya hasta el responsable del crimen. Durante la revisión del caso, el investigador decidió volver a examinar los resultados de la necropsia. Contrario a lo que se había supuesto en un inicio, el protocolo forense concluyó que Jenny no estaba embarazada. Así, se estableció que Sergio la había asesinado por un embarazo que nunca existió. Este hecho dejó una sensación de frustración entre sus allegados, pues consideraban que el crimen podría haberse evitado si la situación se hubiese abordado de otra manera. A finales de 2014, Sergio Gerena, de 18 años, fue condenado a 25 años de prisión. Esta historia es dolorosa y compleja. Si deseas compartir tu perspectiva con respeto, puedes dejar tu opinión en los comentarios. Gracias por acompañarnos y no olvides suscribirte al canal.